Lección número 7 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 15 de mayo. El título de la lección de hoy es, La caída de Lucifer. La lección de hoy contrasta la trágica caída de Lucifer, causada por el orgullo y el deseo de autoexaltación, con la gloriosa redención y restauración de la humanidad a través del sacrificio de Cristo, revelando el plan de Dios para llenar las vacantes celestiales con los redimidos y comisionándolos para proclamar el Evangelio eterno con humildad y amor. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 17, e Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Luego lo vamos a comparar con Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 12. Vamos a analizar estos textos bíblicos y luego responderemos la pregunta. Empecemos. Ezequiel 28, 11 al 17. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Estos versículos nos describen a un ser de gran belleza y posición, un querubín ungido, que habitaba en el Edén de Dios y estaba adornado con piedras preciosas. Era perfecto en sus caminos desde el día en que fue creado, hasta que se halló en él iniquidad. Lo que leemos aquí, y que entendemos se refiere a Lucifer, el rey de Tiro es usado como una ilustración terrenal, es que su gran hermosura y su elevada posición lo llenaron de orgullo. Su corazón se enalteció a causa de su hermosura, y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Se nos dice que, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esto nos enseña que incluso los seres más exaltados y perfectos que Dios creó, dotados de libre albedrío, podían elegir el camino del pecado. Nosotros, al estudiar esto, vemos la sutil pero devastadora influencia del orgullo y la autosuficiencia, lecciones cruciales para nuestra propia vida espiritual. Ahora vamos a leer Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En estos versículos, dirigidos simbólicamente contra el rey de Babilonia, pero que nuestra interpretación adventista relaciona con la caída de Lucifer, escuchamos sus ambiciosas declaraciones: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí se manifiesta claramente el deseo de Lucifer de usurpar la posición y la autoridad de Dios. No se conformó con su elevada posición, sino que quiso ascender más alto, buscando ser igual o superior a su Creador. La palabra subiré revelan la esencia de su rebelión, una obsesión consigo mismo y una negación de la supremacía divina. Nos confronta con la naturaleza fundamental del pecado, ponerse uno mismo en el lugar de Dios. Según estos versículos, ¿qué provocó la caída de Lucifer? La caída de Lucifer fue provocada por su orgullo y su deseo de ser como Dios, o más bien, de ponerse a sí mismo por encima de Dios. Él, un querubín protector exaltado, comenzó a anhelar la gloria que pertenecía solo a su Creador, sintiendo que no se le estaba dando la consideración que merecía. Fue la rebelión contra la autoridad divina, nacida de la ambición egoísta, lo que lo llevó a la ruina. Ahora vamos a leer Apocalipsis 14, 1 al 12. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera será del versículo 1 al 5, y la segunda será del versículo 6 al 12. Versículos 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En estos versículos, vemos al Cordero en el monte Sión, y con él, 144.000 personas que tienen su nombre y el de su Padre escrito en la frente. Se describen con características de pureza, seguimiento fiel del Cordero y ser primicias para Dios. Escuchan una voz del cielo y cantan un cántico nuevo que nadie más puede aprender. Ellos son los redimidos. Versículos 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos versículos presentan los mensajes de los 3 ángeles, que proclaman el Evangelio eterno, llaman a adorar a Dios como Creador, anuncian la caída de Babilonia y advierten contra la adoración de la bestia y su imagen, describiendo la paciencia y la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en los santos. ¿Hay alguna diferencia entre Ezequiel, Isaías y Apocalipsis? Por supuesto que sí. Mientras que, Lucifer en Ezequiel e Isaías busca ascender por orgullo y colocarse por encima de Dios, la escena de Apocalipsis 14 muestra a los redimidos, seres que cayeron a causa del pecado, inducido por Lucifer, siendo levantados por la gracia de Dios para estar con el Cordero en el monte Sión. Lucifer quería tomar la gloria para sí mismo, los 144.000 en Apocalipsis 14 han sido comprados por la sangre del Cordero y cantan un cántico que exalta la redención de Dios. La ambición de Lucifer llevó a la rebelión y la expulsión, la humildad y la obediencia de los redimidos los llevan a una posición exaltada junto a Cristo. Lucifer fue un querubín ungido que pecó, los redimidos son seres humanos pecadores que han sido limpiados y redimidos. ¿Cuáles son los puntos importantes de la lección? Hay 5 puntos importantes. Número 1. El origen del orgullo y la rebelión. La lección explica que Lucifer, un querubín de alto rango, cayó debido a su orgullo y su deseo de usurpar la gloria que solo le correspondía a Dios, dando origen al mal en el universo. Número 2. Contraste entre la caída de Lucifer y la redención humana. La lección nos dice que mientras Lucifer se exalta a sí mismo y es expulsado del cielo, la humanidad caída es restaurada por Cristo para volver al paraíso, y está representada en una posición de humildad y adoración ante Dios. Este contraste subraya la victoria de Dios a través de la obediencia y la humildad. Número 3. El plan divino de restauración y llenar las vacantes. El autor de la lección cita a Elena G. de White para afirmar que las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor, lo que indica el propósito de Dios de restaurar y exaltar a la humanidad redimida. Número 4. Redención por el sacrificio de Cristo. La lección nos dice que base de la redención humana es el sacrificio de Jesús, quien fue inmolado y con su sangre redimió a personas de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esta verdad central es el corazón del Evangelio eterno. Número 5. La proclamación del Evangelio eterno. La lección nos explica que la muerte de Jesús hizo posible la proclamación del mensaje del primer ángel, que es predicar el Evangelio eterno a toda la humanidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan, enfatizando que solo necesitan conocer y aceptar a Cristo. ¿Y qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy? La lección de hoy, podemos aplicarlo de 5 maneras. Número 1. Vigilancia contra el orgullo. Sabemos que según la Biblia y la lección que hemos estudiado hoy, el orgullo fue la perdición de Lucifer.
Entonces tú y yo debemos examinar constantemente nuestro corazón y renunciar a cualquier tendencia a la autoexaltación o a buscar la gloria para nosotros mismos. Recuerda que toda bendición y habilidad provienen de Dios y a Él solo pertenece toda la gloria. Número 2. Valorar profundamente nuestra redención. Debemos reflexionar sobre el inmenso contraste entre el destino de Lucifer y la esperanza gloriosa que Cristo nos ha ofrecido. Debemos dejar que esta verdad despierte en nosotros una gratitud inquebrantable por el sacrificio de Jesús, quien nos ha rescatado de la ruina y nos ha dado un lugar en su reino. Número 3. Asumir nuestro llamado a la misión. Al haber sido redimidos y purificados, hemos sido comisionados por Dios. Debemos comprender que nuestra vida tiene un propósito eterno, ser un reflejo de la gloria de Dios y un mensajero de su evangelio eterno. Debemos preguntarnos, ¿cómo puedo, en mi esfera de influencia, compartir el amor de Cristo con autenticidad y humildad? Número 4. Vivir una fe íntegra y compasiva. Debemos comprender que el evangelio no es solo una creencia, sino una forma de vida. Debemos esforzarnos por vivir nuestra fe con integridad en cada aspecto de nuestra existencia, permitiendo que el amor y la compasión de Cristo fluyan a través de nosotros en nuestras interacciones diarias. Debemos servir a los demás, no por obligación, sino como una expresión de la victoria de Cristo en nuestra vida. Número 5. Ser un testigo diario del amor de Dios. Hay que entender que nuestra vida es un poderoso testimonio. Las personas no solo escuchan lo que decimos, sino que ven cómo vivimos. Que nuestra vida diaria sea un testimonio vivo del amor, la gracia y el poder transformador de Dios, reflejando la victoria de Cristo sobre el pecado en nuestra propia experiencia. Después de haber analizado la lección de hoy, vamos a responder la pregunta: ¿qué provocó la caída de Lucifer? ¿Cómo influye el contraste entre la caída de Lucifer y la elevada posición de la humanidad en Cristo en tu comprensión de lo que ocurre en Apocalipsis 14? La caída de Lucifer fue provocada por su orgullo y deseo de ser como Dios. En contraste, Apocalipsis 14 muestra a los redimidos en una posición de honra ante Dios, marcados por su fidelidad. Este contraste resalta la diferencia entre la rebelión de Lucifer y la obediencia de los creyentes, enfatizando la victoria de Cristo y la esperanza de la humanidad en Él. En resumen, la lección de hoy, titulado La caída de Lucifer, presenta un profundo contraste entre el origen del mal en el universo, que surge del orgullo y la ambición de Lucifer, y el asombroso plan de Dios para la redención y restauración de la humanidad. A diferencia de Lucifer, quien fue expulsado por su rebelión, la humanidad, a pesar de su caída, está siendo redimida por el sacrificio de Cristo para regresar al paraíso, y según la profecía, incluso para ocupar las vacantes dejadas por los ángeles caídos en el cielo. Esta redención, hecha posible por la sangre de Jesús, es el núcleo del Evangelio eterno que debe ser proclamado a toda persona. La lección concluye invitándonos a asumir nuestra responsabilidad como creyentes, compartiendo este Evangelio con compasión y humildad, reflejando el amor de Cristo en nuestra vida cotidiana y sirviendo a la comunidad como fieles testigos de su obra transformadora. Si te ayudé a desarrollar la lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana. Y si deseas tener este material en PDF para que lo puedas estudiar con más calma, lo puedes descargar en mi canal de WhatsApp. El link lo encuentras en mi perfil.